Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tú das fuerzas al que no las tiene, Señor. Ánimo al que está desanimado. Eres tú, Señor, el que levanta el espíritu del humilde y quebrantado de corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana, danos la fuerza, porque nuestra debilidad tú te perfeccionas, Señor amado. Habla con claridad a cada persona. Señor, Jeremías 5:14 dice: Señor, dame fuego en mi boca, Señor, y que todos en esta mañana ardamos a través de tu palabra, a través de ti, Señor amado. Solo basta una palabra de tu boca para sanar nuestros corazones, para saciar nuestras vidas, Padre amado. Allí en Juan 6:63 declara que tus palabras son espíritu y vida. Por eso, Señor, respalda este sermón con tu palabra, con tu presencia, Señor amado. Danos ese don de ciencia, de sabiduría, para que cada persona en esta mañana reciba justicia, reciba, Señor amado, ánimo, consuelo, ¿por qué no exhortación también? Dirección de parte tuya, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Yo le pido que usted me acompañe. Vamos a estudiar la perícopa 37 de Ezequiel. La primera perícopa. Ezequiel, acompáñeme, ábrala por favor. El título es El Valle de los Huesos Secos. Pero vamos a iniciar leyendo el versículo 11. Y dígame amén cuando lo tenga. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Leo la palabra. En Reina Valera dice así: me digo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa ¿de quién? De Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo traje otras versiones. Dice ahí en la TLA: ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Y dice la Nueva Traducción Viviente: ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Mire, les presento a la casa de Israel estos huesitos. ¿Ustedes sí conocen personas que hablan así? Mire, ahí están diciendo en Reina Valera: pereció nuestra esperanza. Eso que va a cambiar nuestra economía, eso que va a haber salud en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno. Estamos más llevados, más destruidos. Dice ahí en la TLA que se andan quejando. ¿Se ha escuchado esos que se andan quejando por todo? Se quejan por el sol, se quejan por la lluvia, se quejan porque, no sé, por la changua, después se quejan por lo que sea. Pero con sus palabras, amado hermano, mire, están reflejando puros huesos secos. No hay remedio, estamos perdidos. Aquí huesos viejos, me sorprendió en la Nueva Traducción Viviente, porque para que hayan huesos, antes tuvo que haber vida, ¿verdad? Carne, músculos, tendones, articulaciones. Pero ya estaban demasiado viejos y hay personas que están así hace mucho tiempo y recuerdan sus antiguas glorias. Cuando yo era, cuando yo servía, cuando yo hacía, cuando el Señor me llevaba, me traía, me mostraba. Pero ¿hace cuánto están así? Viejos y secos. Nuestra nación está acabada. Esa me gustó, porque hoy usted escucha a una persona aquí en Colombia y ¿qué dicen? Nuestra nación está más llevada a la economía inestable, rumores de guerra, amado hermano, intolerancia en las calles, aumenta la violencia, aumenta la maldad, no hay esperanza. Usted mira las noticias y qué miedo salir a la calle, hermano. Si usted tiene alguito, qué miedo usted tener un carro hoy en día o tener una casa. No, es inconcebible que quizás pareciese tener paz en estos tiempos. Pero ¿sabes? Sin darnos cuenta, actuamos como Skeletor o como la casa de Israel en ese momento, porque estaban realmente en tiempos muy hostiles. Sin embargo, desde hace algunas semanas hemos venido hablando de Isaías 62, que es la palabra rema que el Señor me ha dado para estos tiempos.
que, amado hermano, las tinieblas y la oscuridad cubrirían la tierra, cubrirían las naciones, pero sobre ti, Israel, ¿qué es? Pueblo de Dios, resplandecerá Jehová y será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede actuar como el mundo. Usted no puede pensar como los de allá afuera, amado hermano. Usted es el pueblo de Dios, no un esqueleto de unos huesos secos. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este momento quiero responder dos preguntas de esta pericopa, de la primera pericopa de Ezequiel 37. Y es: ¿por qué un valle de huesos secos? ¿Por qué huesos secos? Y la segunda pregunta es: ¿vivirán estos huesos? ¿Será que Skeletor va a cobrar vida en esta mañana? Vamos a estudiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos hablar como un hueso seco, como un esqueleto. Actuamos de esta manera. Vamos a ver por qué. Amén. Y quiero que iniciemos leyendo el versículo 1 al 3 de Ezequiel 37. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Téngalo hasta ahí. ¿Cuál fue la respuesta de Ezequiel? Tú lo sabes. Solo Dios sabe si va a dar vida, ¿verdad que sí? Quiero responder en este momento a la primera pregunta: ¿por qué un valle de huesos secos? Y para que podamos resolver esta pregunta, primero tenemos que entender el contexto de la vida de Ezequiel. Aquí tenemos tres personajes claros. Tenemos a Dios Todopoderoso, tenemos al profeta Ezequiel y tenemos a un ejército que ha sido reducido a un valle de huesos secos. Cuando leemos la historia en general, se presume que en el año 605 o al 597 antes de Cristo vino, amado hermano, la primera deportación a causa del imperio de Babilonia contra el pueblo del Señor. Jeremías venía predicándole a esta nación: arrepiéntanse, porque la ira de Jehová vendrá sobre ustedes a consecuencia del pecado, a consecuencia de la obra de la carne, a consecuencia de la maldad. Mire, usted lee desde Jeremías 2, del 1 hasta el último capítulo. Aún muestran a Israel y a Judá como si fuesen unas rameras, como si fuesen prostitutas, dice ahí en Reina Valera, porque se entregaba a las deidades, porque profanaban, amado hermano, el templo del Señor, porque profanaban la verdad de Cristo o de Dios en ese momento. No querían escuchar al profeta. ¿Y qué pasó? Lo inevitable. Porque cuando usted y yo nos obstinamos a la maldad, cuando nos obstinamos a nuestros propios caminos y decisiones, lo único que podemos obtener son consecuencias. En esta primera deportación se presume que Ezequiel tenía 25 años cuando es llevado a Babilonia. Y podemos leer Ezequiel capítulo 1, y allí estaba Ezequiel a sus 30 años, 5 años transcurridos de aquella deportación, en el río Quebar, teniendo una gran revelación. Vio, y usted lee el capítulo 1, él ve la gloria de Dios, amado hermano, y es testigo del favor, del poder, de la gracia del Señor. Pero en el capítulo 2, qué tremenda noticia, no lamentable sino tremenda, y es que el Señor lo comisiona, le da un propósito, y es que él va a ser profeta en estos tiempos hostiles, donde el pueblo de Dios está en cautiverio por los babilónicos. ¿Cómo estaba el pueblo? Recordemos el Salmo 137. Les dicen al pueblo de Dios que allí al lado del río Quebar adoren, sirvan, hablen de Dios. Y ellos, ¿qué dicen? ¿Cómo? Si nos han quitado nuestra alegría, nuestro gozo, nuestros implementos, nuestros instrumentos. ¿Cómo cantarle al Señor en tiempos de tribulación? Pero espere, amado hermano, estos fueron consecuencias de sus malas decisiones. Amén. Empieza, y mire, notablemente el capítulo 2 y el capítulo 3 de Ezequiel hay 7 menciones explícitas donde la casa de Israel era, dígale al que tiene al lado, rebelde. Una casa rebelde que no quería escuchar palabra de Dios. ¿Y sabe qué hace este profeta de Dios? Dice el versículo 14 del capítulo 2,
que él, amado hermano, no quiere. Hay amargura e indignación por el propósito que Dios le ha dado. Pero qué sorpresa, que la mano de Jehová es más fuerte sobre él. Ay, hermano, y qué tremendo que Dios nos llame en estos tiempos para que usted sea ministro de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted sea luz y esperanza. Pero amado hermano, unos no quieren, otros no queremos, dice la cartilla mejor. Se nos dificulta. ¿Cómo ganarnos la vida de una manera justa y legal? ¿Cómo ganarnos la vida, amado hermano, de una manera santa? ¿Cómo tener una estabilidad a la manera de Dios? Pareciese contrario, es difícil, porque el sistema ha sido corrompido por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Sin embargo, allí Ezequiel tenía una gran responsabilidad, y dice en el capítulo 4 que fue llamado a ser atalaya, a ser, amado hermano, pregonero de justicia en tiempos difíciles. La pregunta es, ¿por qué un valle de huesos secos? ¿Sabe por qué era el pueblo de Dios? Cuando usted lee allá en Génesis capítulo 2, el versículo 7, dice que el Señor tomó del polvo y sopló y le dio a algo que no tenía valor, al polvo. Yo le pido, haga así ahí en la mesa o en la silla. ¿Cuánto vale ese polvo? Nada. Pero sabe, con sus preciosas manos el Señor tomó el polvo y dio vida y nos dio un valor de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, igual que en los tiempos de Ezequiel, en la desobediencia del hombre, amado hermano, fuimos despojados. Se nos fue arrebatado, amado hermano, el bienestar. Y dice el Salmo 104, el versículo 29, porque son turbados y regresan al polvo. Amado hermano, cuando no tenemos a Cristo, cuando estamos obstinados a nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Volvemos a no tener valor, a estar, mire, muertos, puros esqueletos andantes. ¿Cómo les decía Jesús? Sepulcros blanqueados. 7 menciones en el capítulo 2 y capítulo 3 de una casa rebelde. Capítulo 4 le dice que es atalaya. Mire, ¿por qué huesos secos? Capítulo 8, en visión los lleva a Jerusalén, al templo de Dios, a Ezequiel. ¿Y sabe qué ve? Solo corrupción dentro de la casa del Señor. Ve un altar, amado hermano, de una deidad que era consagrada para dar vida, o lo que se pensaba en ese momento, y se profanaba el templo de Dios con adulterio, con fornicación, con abominaciones, con orgías, con prácticas, amado hermano, que no le gustan a Dios. ¿Cómo llegar a huesos secos? A través del pecado, a través de la maldad. Capítulo 10, amado hermano, y ve Ezequiel cómo la gloria de Dios abandona el templo. Primera de Corintios 6:19 declara: ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Pero sabe, no contristáis al Espíritu. El pecado, vuelvo y lo digo, nuestras malas decisiones, la obra de esta carne, hacen que el Señor, resistimos al Señor, como dijo Esteban allá en su discurso. El Señor nunca se va porque Él es omnipresente. Los que nos vamos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los que, dice Isaías 53:6, como ovejas nos descarrilamos, amado hermano, porque no queremos escuchar a nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Esto no fue porque sí. ¿Y cómo empieza a hablar, amado hermano? No puedo, no tengo, no hay quien me vea, no hay quien me mime. ¿Quién me va a ayudar con el arriendo? Las desilusiones amorosas, los problemas en el hogar. Espere, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Mire, a mí me tiene bien gordito. Pero ¿por qué llegar a esto, amado hermano? ¿Sabe? En el capítulo 22, el versículo 30, viene el juicio de Dios porque no se quieren arrepentir. Y ¿sabe qué dice? Es que no hallé quien hiciese vallado. No hay intercesores. Y nos remonta a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Recuerda que venía un juicio por el pecado y la maldad. Pero ¿qué pasa? No haya un Abraham, no haya, amado hermano, un intercesor. Y efectivamente viene el juicio para el ejército de Dios, para el pueblo del Señor.
Algo que me llamó la atención es el capítulo 33, el versículo 32, porque dice que Ezequiel había sido puesto como cantor de amores y dice que tenía una gran voz y cantaba hermoso. Imagínense, tremendo cantante salió ese Ezequiel. Sí se llamaba, amado hermano. Pero ¿sabe? El pueblo lo iba a escuchar y se iba a agradar, pero no lo que él decía no lo iban a poner por obra. Y, amado hermano, a veces como pastores y siervos de Jesucristo nos sentimos identificados. Todo el mundo, mire, le echa flores a uno. Ese pastor como predica de bonito. Uy, mire, esa iglesia tiene estas cosas y eso, sí, muy lindo, pero ponga por obra la palabra, hermano. Pero a veces escuchemos muy bonito y salimos y ya salimos a revolcarnos en el pecado. No queremos cambiar nuestra condición, amado hermano. Y con el Señor vamos en regeneración, pero con el diablo, ¿cómo vamos? O con esta carne, en degeneración. ¿A un camino de qué? De un valle de huesos secos. Este sí era tremendo pastor, Ezequiel. ¿Sabe? Él usaba alegorías, él usaba parábolas, él usaba símbolos para que por fin el pueblo pudiera entender. Mire, yo traje huesitos para que usted entienda que yo no quiero ser como este hermanito, hermano. O sea, lo traje para que usted vea, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que respira. Pero ¿sabe qué hizo Ezequiel? Mira qué tremendo llamado. Tuvo que este hombre acostarse 390 días de un lado izquierdo, o sea, al lado izquierdo. Y yo quiero que usted piense, ¿qué pasa si yo voy a su casa y me le acuesto en la puerta del lado izquierdo? Y usted sale y dice, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Y yo, no, es que Dios me dijo que hiciera esto, porque en su casa hay pecado. Ay, sí, yo me voy a arrepentir. Usted se va a trabajar, tiene su día, y cuando vuelva, el pastor otra vez acostado ahí. Pastor, está como tarde. ¿Usted sabía que Ezequiel tenía esposa? ¿Qué pensaría? Porque fue más de un año este hombre acostado de un lado. ¿Quién quiere ser ese Ezequiel? Siervos de Jesucristo. Allá, ¿y cómo no le va a dar amargura a este pobre hombre, amado hermano, con ese llamado? Y, amado hermano, hay llamados, todos queremos la fama, la gloria, ¿verdad? Pero hermano, ¿quién dijo eso? Si Dios te está llamando, nos va a hacer pasar por valles de huesos secos. Pero eso hay un propósito, pero lo vamos a ver más adelante. Imagínense, eso fue el lado izquierdo, más de un año pregonando, porque él quería mostrarle que si no se arrepentían, iba a venir la caída del reino, del pueblo de Dios. Se acostó en la mano derecha, por el lado derecho, 40 días más, pregonando el juicio para Judá. Tremendo, ¿no le parece? Ay. Número 2, ¿sabía usted que tuvo que cocinar pan con estiércol humano? Tremendo, ¿no? ¿A qué sabría ese pan? ¿Y sabe por qué lo hizo de esa manera? Para que pudieran entender que esa adoración, que ese olor que estaba subiendo delante de Dios era abominable, que ese servicio que se estaba ofreciendo en aquella congregación, sí, en el templo de Jerusalén, que cuando los veían los aplaudían, tremendo ministro, tremendos siervos, pero en la intimidad donde nadie los veía había fornicación, había adulterio, había mentira, amado, estaban profanando con un fin, amado hermano, de tener ganancias injustas. Y realmente lo que estaba subiendo como estiércol. Es tanto que Ezequiel dice, no, Señor mío, yo vengo de casa de sacerdotes. Su papá Barú era un sacerdote y él era un sacerdote. Dios dijo, no, yo no aguanto tanto. ¿Y sabe qué le permitió el Señor? Que no fuera estiércol humano, sino de vaca. Pero ¿a qué le sabría eso, amado hermano? Mire, es tanto que él tuvo que afeitarse para simbolizarle al pueblo que iban a estar en cautiverio, que iban a ser esclavos. Y aún mostrándole todo eso, las personas no querían cambiar. Las personas se obstinan a sus propios sueños y a sus propias metas. Mire, tanto se quedó mudo, se le pegó el paladar a la boca. Haga el ejercicio, levante la lengua y a la parte de arriba así. ¿Cuánto resiste? A ver, muestre su lengua.
¿Sabe por qué hizo eso? Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, porque cuando somos rebeldes, el Señor calla y ya no hay voz de profeta. ¿Sabe qué pasa? Tenía una esposita lo más de bonita, y dice Ezequiel 24 que era el deleite de sus ojos, pero se la quitó de un solo golpe, para demostrarle a la nación que de un solo golpe destruiría el templo de Dios, destruiría la nación de Jerusalén, y venía el segundo gran deportación de Babilonia. ¿Sabe? Lo hizo, y el día que murió la esposa de Ezequiel, él no la pudo endechar, él no la pudo llorar, porque de esa misma manera iba a mostrar que el pueblo iba a sufrir mucho. Yo no lo quiero asustar, hermano, pero es la realidad. Si usted no se arrepiente de sus pecados, mire, este ya le cayó hasta un pie. Si usted no quiere cambiar, hay un destino. Dice Gálatas 6 que el que siembra para la carne segará corrupción y muerte. Y este es el destino de todos los hombres, claramente, pero espiritualmente también: muerte eterna. Pero si usted siembra en el Espíritu, si usted en esta mañana escucha la voz de Dios, si usted esta mañana le pide al Espíritu Santo que lo llene y que le ayude, todo va a cambiar, y va a sembrar en el Espíritu y va a cegar vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién quiere ese llamado de Ezequiel? Seguramente, amado hermano, lo vamos a obtener muchas veces, porque el Señor nos guía a hacer cosas que no queremos hacer, nos lleva a lugares donde no queremos pasar. Mire, usted lee Ezequiel 36 y finalmente nos revela cómo está el corazón de Ezequiel. ¿Que cómo está? Como una piedra. De Ezequiel, no, discúlpeme, de la casa de Israel. Está como una piedra. Y yo en este momento le quiero decir: ¿cómo saber que mi corazón está seco? ¿O estoy a punto de ser reducido a esto? A huesos secos. ¿Sabe? Cuando usted lee Números 11, el versículo 5 y 6, si quiere acompáñeme por favor. Números 11, versículos 5 al 6, dice: nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto, ¿cierto? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. ¿Sabe cuándo nos empezamos a secar? Primero por el pecado, igual que el pueblo de Israel, por las abominaciones. Pero ¿sabe cuándo los hijos de Dios empiezan a secar? Porque añoramos a Egipto, porque no hemos querido salir de allá afuera del espíritu de este mundo, porque queremos hacerlo de esa manera. Y ellos ante el maná, ¿qué era el maná? La provisión día a día de Dios. Porque, amado hermano, Dios no los envió al desierto con los brazos vacíos. Despojaron a los egipcios con oro y con plata. Y sabes, salieron con calzado, y en el desierto el calzado no se gastaba. La columna de gloria, la nube de gloria y la columna de llama los dirigía todos los días. Les enviaba el maná. Claro, no era fácil, ellos madrugaban, venían y recogían, tenían que hacer el pan. Les dio hasta trabajo en el desierto, hermanos. Pero ¿sabe? Ellos no quisieron. Ellos querían seguir ganándose la vida como ilegalmente, fácil, de la manera fácil, con los atajos, no de la manera correcta. Y por eso, ¿qué causó? Que se empezaran a secar. Dígale al que tiene al lado: ay, ay, ay. Mire, el Señor me mostró, no se lo voy a decir de esa manera, el amor al dinero, amado hermano, es la raíz de todos los males. Usted puede lograr el dinero, el éxito, las camionetas, la casa, el perro, la finca. Cuidado, dígale al que tiene al lado: cuidado, porque usted puede llegar allá, pero así, mire, allá y manejando así la camioneta, gozando, pero un hueso seco, hermano. Lo material va a pasar, pero cuando usted pone su mirada en lo invisible, amado hermano, con poco, con mucho, pero usted tiene asegurado el reino de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Este se aferró a Egipto, pero Egipto nos va a secar, hermanos.
no busque aprobación, busque aprobación de Dios primeramente. Y esa aprobación va a costar. Ezequiel no quería, hermanos, pero es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se puede quedar en el pasado. Es que yo era, es que yo tenía, es que yo... No, hermano, viva en el presente y avance hacia el futuro en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una segunda manera para evidenciar que positivo para hueso seco es que la lengua se seca. Acompáñeme a Isaías 41:17. ¿Usted conoce a los de lengua seca? Verá. Los afligidos y menesterosos, los que tienen sed, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Téngalo hasta ahí. Mire, a Ezequiel, ¿qué le dijo? Ante un valle de huesos secos, profetiza. Pero ¿qué es lo antónimo a profetizar? ¿Quién me ayuda? Pues maldecir, ¿cierto? Y cuando viene la aflicción, y cuando viene el problema, y cuando viene la necesidad, de la abundancia del corazón, ¿qué sale? ¿Qué habla? La boca, la lengua, amado hermano. Y amado hermano, quizás se ha secado la lengua y está así como estos huesitos, mire, por chismear. Una lengua seca, ¿qué hace? Pura chismeadera, una división, contienda, una murmuración, se la pasa diciendo mentiras, un inconformismo, una cizaña, amado hermano, que demuestra que vea positivo para esqueleto, porque nada lo puede saciar y su corazón está ¿qué? Viciado. Todo no le parece, reniega de todo. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto con sed, que decían, amado hermano, una renegadera, una maldición. Yo le pregunto, ¿usted profetiza o usted maldice? ¿Qué es profetizar? Ay, vea, le rompió una huesito a este pobre joven. Mire, profetizar es la voz de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero ¿qué es maldecir? Mire, le quiero enseñar algo. ¿Qué es maldecir? Es dejar que nuestro corazón seco empiece a dirigir nuestras vidas. Si usted conoce una persona que es cizañera, que es inconforme, una murmuración, una contienda, téngale paciencia. Quizás está así, seca por dentro, amado hermano. Pero quizás, ¿cómo entender a una persona que está llena del Espíritu? Porque profetiza, porque en su boca de continuo está. ¿Cuál es la mejor profecía? La palabra de Dios. Está la palabra. Está bendiciendo. Mateo 5 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted pacifica o usted quiere el fighting? ¿O usted es el que le mete más leña al fuego y que haya el problema y la división y allá no hay nada? Pilas. No vaya a ser que positivo para qué? Para huesos secos. ¿Sabe qué más se seca? Los pies. Pies secos. Cuando usted lee Juan 5, ¿se acuerda? O cuando lee en Hechos 4, habían personas con piernas secas. Paralítico de Bethesda 1, o el otro el paralítico de la Hermosa allá en el templo. ¿Y sabe que tiene algo similar a estos paralíticos con piernas secas? Que mendigan. Se la pasan mendigando amor, se las pasan mendigando cariño. Deme para un pan. Es que el pastor no me da, es que el pastor no me saluda. Y hermano, sin darse cuenta, quieren que sean otros terceros que ayuden, pero no depositan su mirada en Dios. Y mire, hay algo muy similar en los dos. El paralítico de Bethesda estaba cerca de la fuente, pero estaba seco. Y el paralítico de la Hermosa estaba cerca del templo, pero estaba seco. Y pilas, amado hermano, porque hay personas que vienen a la congregación secos y se van peores de secos, porque ni le prestan atención a la palabra, porque sus mentes están por ahí en otra cosa y rápido mirando el reloj que se acabe el sermón. Pero hermano, ¿no te has dado cuenta que estás estancado? Sí, los pies que hacen nos dirigen, nos llevan. Pero 38 años ya habían pasado y el de Bethesda queriendo que alguien, y quieren causar un pesar y una lástima, y pobrecitos de nosotros, no nos ven, no nos quieren, todos están en contra de nosotros y no se han dado cuenta que miren, dígale que tiene al lado, puros huesos secos. Ay, vea, se le cayó un bracito, pobrecito, ¿verdad que sí? Dale un fuerte aplauso al Señor.
secos por mendigar que un tercero les ayude, hermano. Usted ponga su mirada en Cristo. Dígale que tiene al lado, ponga su mirada en Jesucristo. Mire, yo quiero decirle algo. Muchas de las personas que se han ido de nuestra iglesia salen tan heridas conmigo como pastor, porque quizás no se han dado cuenta, pero levantaron un ídolo. Y quizás el ídolo no es el becerro de oro, ¿no? Y entonces uno se imagina, Moisés se fue 40 días y bajó y todos, la vaca, mu, la vaca, mu. Sí, nos imaginamos, ¿cierto? Y la idolatría, una cruz o la ruda en nuestra casa, ídolos. Pero a veces no nos damos cuenta y pueden hacer del pastor hasta un ídolo. Y qué desilusión cuando se dan cuenta que somos personas de carne y hueso. Gloria a Dios, hay carne. Que somos personas que tenemos limitaciones y que somos imperfectos como usted o como yo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando no pude responder la llamada y cuando no satisfaje la necesidad de la persona, ¿saben cómo se van? Heridos, lastimados, desilusionados. ¿Por qué? Porque no entendieron que la mirada no es para un pastor o un líder, la mirada es para Jesucristo, amado hermano. Y resultamos así, siempre por estar con pies secos, queriendo que otros nos ayuden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía que también hay mano seca? Hasta me va a pesar tirarlo. Dice Marcos 3:1-5 que entró allí nuestro Señor Jesucristo a una sinagoga y había alguien con mano seca. ¿Y sabe qué quiere decir con las manos? Ahora en nuestro trabajo, ¿no? Que no da fruto. Y cuando usted lee allá, Jesús maldijo una higuera, ¿se acuerdan? ¿Por qué la maldijo? Porque en tiempos de dar fruto, no dio fruto. O sea, cuando nos volvemos así, ¡ay! Se le cayó la manito, no, espere. Uy. Cuando el cristiano no da fruto, y sabe, así hay muchos, pastor. Voy a poner otro ejemplo mejor. Tuve un sueño, tuve una visión, y voy a imponer manos, mire. ¿Y sabe? El fruto de este esqueleto, ¿cómo es? Pecado, corrupción, con una vida desordenada en su casa, con una vida desordenada en su trabajo, más llevado que el mismo esqueleto, amado hermano. Pero ¿saben qué quieren hacer? Imponer manos, traer revelaciones, sueños, no sé, ayúdenme que ustedes saben más. Visiones, profetizar, yo te profetizo, y quiere imponer. Hermano, ¿sabe usted cómo puede recibir eso de Dios? Por el fruto. No se deje engañar. Pero los más incautos caen, los más débiles en la fe, ante lo sobrenatural, pero con mire esqueletos. Y este bien cojo no puede ni llevar su propia vida y lo va a querer guiar a usted. Es un poco chistoso, ¿no le parece? La persona que lo va a guiar a usted tiene que mostrar el fruto del Espíritu. O si no, pura mano seca, mire. El fuerte aplauso al Señor. Por eso, en Timoteo 3 es claro, ¿no? El obispo bien desea, ¿cierto? El que quiere ser obispo, pero debe ser irreprensible. Pero tiene que tener su casa en orden. ¿Cuántos dicen amén? Ser un hombre de una sola mujer. No es codicioso, no es dado al guarilaco, ¿verdad que sí? Es claro, porque ¿qué tal todos así? Profetizando son. Pues es que eso es lo que se ve allá afuera. Enseñando, profetizando, pastoreando, guiando. ¿A qué? A un puro de valle de huesos secos, amado hermano. No, pero ahorita lo vamos a armar. Vamos a profetizar sobre ese huesito, amén. Ya. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Usted dirá, pastor, ¿de dónde lo sacó? Mano, lo compré para el día de hoy. Fui a un Dollar City y lo compré para que usted pudiera entender. Amén. No lo traje del Halloween. Entonces, aquí respondí la primera pregunta. ¿Por qué un valle de huesos secos? Pues más claro no puede ser.
por el pecado, por la desobediencia, porque se secó nuestra alma, se secó la lengua, se secaron las manos, se secaron los pies, se secó todo, hermano. Se secó la comunión con el Espíritu Santo. Se acabó la relación con Dios. Ya no oramos, ya no ayunamos. Mire, lo dejo para más tarde. Continúo. Entonces la Biblia me decía que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Ya usted entiende el contexto. Y lo llevó a esto. El hombrecito, aquí hay solo poquitos, pero él lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Y yo le pregunto, ¿cómo llegó Ezequiel a ese valle? Pues hermano, llevaba una racha tremenda. Le quitaron a su esposa. Las personas no lo querían escuchar, porque cuando usted le habla a un valle de huesos secos, el valle de huesos secos es rebelde. Usted dice es blanco y el valle de huesos secos dice negro. Usted dice vamos a avanzar y la respuesta va a ser jamás. Se va a arreglar mi casa y la respuesta va a decir ya hay un divorcio. Hay perdón, le va a decir no, hay más odio, hay más contiendas. Usted dice el Señor me va a bendecir y allá le van a responder mentiras. Se quedó sin empleo, no tiene oportunidades. ¿Cómo profetizar? ¿Cómo estar ante un valle de huesos secos? Y quizás hay personas que se sienten son de Dios porque Ezequiel obedeció y ahí estaba firme. Pero dirá, oh, ¿más, Señor? No es de gloria en gloria, sino pareciese de desacierto en desacierto, de calvazo en calvazo, de penumbra en penumbra. Ahora un valle. Si no puedo conmigo, ¿cómo voy a hacer con estos otros? Y quizás hay personas en esta mañana que se sienten de esa manera. Pero hermano, mire, yo le quiero enseñar. Yo quiero que usted madure en la fe, porque era Dios y Ezequiel, no había un tercero. Y hay procesos que usted tiene que vivir solo, hermano. Ni siquiera yo como pastor lo puedo acompañar. No se frustre, porque hay personas que en medio del proceso del valle de los huesos secos dice, es que el pastor no me llamó, es que nadie me ayudó económicamente, es que quién estaba ahí para levantarme. No, Ezequiel no se quejó. Ezequiel entendió, amado hermano, como profeta de Dios, que era necesario que el Padre y el Hijo estuvieran solos, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y si dirás, es que nadie me ayuda, hermano, quizás has levantado ídolos. Estás esperando es un Saúl. No levantes Saúles, porque el primer libro de Samuel capítulo 16 le dijo a Samuel, no lloréis más a Saúl. Este pastor te va a hacer llorar. Las personas que te rodean, amado hermano, mire, tuve un bebé y cuando nos fuimos para la clínica vino ese sentimiento, no tengo a nadie. Si mi papá estuviese aquí, ¿quién me va a ayudar? Pero de una vez el Espíritu viene y dice, mano, usted no es un hueso seco, usted es un profeta de Dios y yo estoy contigo y tienes que pasar este proceso. ¿Y sabe qué me dijeron? Que el niño venía con una malformación en su cerebro, que venía pequeñito, que no tenía respiración. Es un poco de diagnósticos de valle de huesos secos. Las personas no van a entender. Y yo dije, ¿quién me llama? ¿Quién es mi pastor? ¿Quién me tiene consideración? Pero recordé, el Padre y el Hijo. No necesito nada más. Y mire, yo los bendigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe? Yo lo bendigo a usted, porque cuando usted ya ha profetizado sobre huesos secos y estos huesos han cobrado vida y son un ejército, usted puede recoger el fruto. Gracias por los que nos llamaron, porque me demostraron que se ha segado en buena tierra. Pero ¿sabe qué entendí? Que es necesario pasar solitos, hermano. Dígale al que tiene al lado, solito. Solito. Como Job, las personas no van a entender y unos van a pensar que usted está en pecado por estar en el valle de los huesos secos. Otros van a pensar que es que usted tiene algo oculto. Las personas no van a entender, hermano. Pero Ezequiel lo entendió. No tenía ídolos. ¿Y sabe qué pasó? El Señor allí lo comisionó con una tarea especial. Yo esta semana le dije, Señor, porque yo también hago pataletas, hermanos. Soy de carne y hueso. Soy un hombre con pasiones semejantes a la suya, hermano.
Y le dije, Señor, no quiero más procesos. No quiero procesos económicos, Señor. No quiero procesos con la iglesia, Padre. Porque a veces la iglesia se pone pesada, hermanos. Las ovejitas se ponen pesadas, Señor, no más. Y quizás hay personas en esta mañana que dicen, no quiero más este proceso, Señor, sácame de aquí. Solo sequedad en mi casa, solo sequedad en mi matriz, solo sequedad en mi trabajo, solo sequedad en el ministerio. Sácame de aquí. Y el Señor hoy te responde, hijito, ¿y quién irá? ¿Y quién les predicará? ¿Y quién profetizará? Es tan necesario que tú estés ahí, porque Dios te quiere usar a ti. No hay más quien lo haga. En Isaías 6 dijo, ¿y quién irá por nosotros? Levanta tu mano. Quizás unos con amargura en su corazón o lo que sea, como Ezequiel, pero dile, heme aquí, Señor. Si Él dice, profetiza este valle de huesos secos, ¿usted qué va a hacer? Si Él lo quiere ubicar en el valle de sombra y de muerte, ¿usted qué va a hacer? Si, dice el Salmo 6, en el valle de lágrimas, ¿usted qué va a hacer? Dígale que tiene al lado, obedecer. Antes de avanzar a la segunda pregunta yo le quiero decir, mire, Skeletor, pobrecito, hermano, no tengas en poco los huesos secos, porque con los huesos secos es la materia prima con la que el Señor va a levantar un ejército. Y a veces la gente nos falla, porque la gente nos va a fallar. A veces las puertas se nos cierran, es válido. A veces usted está, yo no sé si le ha pasado, pero usted se sienta al borde de su cama a medianoche y usted dice, Señor, no puedo más, ayúdame, Señor, me quiero rendir. Pero hoy el Señor le está diciendo, no tengas en poco las pequeñeces. No deseches, amado hermano, donde Dios te ha plantado. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Gano el mínimo y tengo un horario terrible. ¿Quiere salir de ese proceso? Otros es un proceso con los hijos, otros es un proceso en su casa, lo que sea. No tengas en poco el proceso, porque con estos huesos secos es que Dios te va a dar vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con lo que tienes en tus manos. Entonces la pregunta es, segunda pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y yo le pregunto a usted, ¿vivirá su proceso? ¿Vivirá lo que usted ha venido esperando en el Señor? La respuesta es, solo Dios lo sabe. Pero yo le voy a enseñar en esta mañana qué debe hacer. Amén. Acompáñeme por favor a Ezequiel, ahí mismo, el versículo 4 y 5. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dígale al que tiene al lado, profetizar. Y yo le voy a enseñar a usted en esta mañana a profetizar. ¿Qué es profetizar? Lo primero es que, ¿qué le dice Ezequiel? ¿O qué dice Ezequiel? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Y qué es profetizar? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí me imagino que se remontó al Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a tus pies mi lumbrera. Usted se sabe el versículo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo usted va a profetizar? Dígale al que tiene al lado, con la palabra de Dios. Es la más segura, hermano. Y dice más adelante allí que la palabra no es de interpretación propia, sino es de interpretación para la comunidad, para la iglesia. Porque los antiguos hombres de Dios fueron inspirados para hablar por medio del Espíritu Santo. Mire, ¿cuál es la manera? Y mire, yo le pongo un caso sencillo. ¿Cómo usted debe profetizar? Se nos dijo que bebé iban a hacer con demasiadas cosas y entonces viene el valle de sombra y de muerte, ¿no? De huesos secos. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Nos da una palabra. Y estamos en el mes de la Biblia y usted necesita palabra para entender la voluntad del Padre.
Entre más palabra haya en usted, mayor conocimiento de Dios va a tener. Amén. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Decía ya, porque yo puedo decir, el Señor me habla. Sí, me dijo en Job capítulo 8, el versículo 9. ¿Sabe qué me dijo? Que sus inicios serían pequeños, pero su postrer estado sería grande. Y cuando vino la palabra, ¿sabe? El Espíritu, porque le dijo a Ezequiel, profetiza, y él dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Pero qué les dijo? Que infundiría su espíritu en ellos. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo? Me dijo, todo va a estar bien, su hijo va a nacer bien. Y ya yo descansé, hermano. Y qué sorpresa, le tomé una foto, vino chiquitico y todos, ese niño está gigante. Uno me dijo, esa mano está grandísima. Vi la mano de Jehová. Pero que dije, Caleb, Joel, en el nombre de Jesús. Y nombré la palabra, tus inicios serán pequeños, pero tu postrer estado será grande. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hermano, deje de maldecir, deje de quejarse, deje de chismear y mostrar su lengua seca. Por el contrario, ¿qué debe hacer? Hablar palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hace 8 días fuimos a una iglesia, al congreso que les conté en Fusagasugá. Nunca me había pasado. De hecho, el pastor Harold me había mostrado un video donde una señora sacaba el celular para grabar lo que le decía a otra pastora. Y allá fuimos a la iglesia, hablamos sobre el valle de los huesos secos, hablamos sobre el Espíritu Santo, hicimos el llamado, amado hermano, qué responsabilidad. Un grupo de los consejeros del pastor y los líderes. Y amado hermano, estamos hablando de una iglesia de más de 25 años. Estamos hablando de personas adultas, canosos, maestros, sabios en la palabra. Hermano, yo soy sincero, no nos ven, somos muy jóvenes. Es inevitable, amado hermano. Pero cuando usted profetiza, usted empieza a hablar palabra de Jehová. Viene el Espíritu, amado hermano, inspira a dar las palabras indicadas por medio de la revelación bíblica. Cuando hicimos el llamado, hermano, pasaron como bebés, como niños, amado hermano. Y cuando empezamos a profetizar, a orar, la voluntad escrita hacia las personas, vino el respaldo del Espíritu Santo. Y fue chistoso, ¿no, Jesús? Habían 3 escribas, uno con un cuaderno, uno con una cámara, el otro de testigo. Fue un poco incómodo para mí, pero al finalizar les pregunté por qué hacían eso. Y me dijeron, pastor, en nuestra iglesia, cuando un pastor profetiza sobre otro por medio de la palabra, usando el versículo bíblico, nosotros solo anotamos el versículo para recordárselo más adelante. Qué sorpresa que a todos se les dio una palabra bíblica, amado hermano, porque entiendo que mis palabras caen a tierra, pero la palabra de Jehová jamás va a caer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me sorprendió un adulto anciano. El Señor nos mostró, porque eso es palabra de ciencia, la condición que estaba como hueso sequito, así, mira, hermano. Y el Señor le dijo, hombre, deja de quejarte, no seas como los espías. Se le dio una palabra muy puntual. El hombre cayó. Hermano, cuando usted está movido por el Espíritu Santo, si andáis en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Cuando usted es guiado, hermano, usted es testigo. Unos tiemblan, otros caen, otros hablan en lenguas, otros lloran, otros gritan, otros son rígidos. Usted obedezca, profetice, dele palabra, ponga sus manos, si no es esqueleto, no pongáis manos a la ligera. Pero usted es de Dios o usted no es de Dios. Yo creo que yo soy de Dios, hermano. ¿Y sabe qué hice? Obedecí, profeticé sobre ese pueblo. Tiene que haber un fruto cuando usted profetiza. ¿Cuántos dicen amén? No es un fruto de corrupción, no es un fruto para que la gente salga a pecar, para que la gente se vaya a botes. El fruto es que al finalizar, cuando grabamos los testimonios, la gente dice, quiero buscar de Cristo. Me sentía tan apagado, pastor, me sentía tan mal,
pero creo que hay una esperanza para mí. Creo que Cristo no se ha olvidado de mí. Vemos el fruto, amado hermano. Mire, el Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibís, esta misma os enseñará todas las cosas. La palabra sin el Espíritu es muerta. Y usted podrá, porque hay estudiosos, amado hermano, con maestrías, se saben toda la Biblia como si fuese un libro histórico nomás. Pero si no hay comunión con el Espíritu, amado hermano, no les va a servir de nada. Hay gente que se vuelve loca estudiando Apocalipsis, hermano. ¿Qué sentido tiene esto? Y hoy mi llamado es: debe haber en ti un depósito bíblico, pero debe en ti también haber una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito la palabra en el mes de la palabra? Porque, amado hermano, cuando profetizó Ezequiel, él dijo: profetizo, oíd palabra de Jehová. Y dice que vino, mire, tendón sobre tendón. Primero vino músculo sobre músculo, perdón, hueso sobre hueso. Yo voy a tratar de armar este cosito. Ay, se rompió. Ay, ay, ay. Bueno, con este sí. Cuando usted y yo escuchamos palabra, nos congregamos, amado hermano, constantemente hacemos devocionales, diga el que tiene al lado, viene el proceso de regeneración. Porque la palabra es la que nos regenera. Si usted quiere cambiar, hermano, tiene que escuchar Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay unos que quieren el cambio sin congregarse. Diga el que tiene al lado, uy, no, eso no se puede. ¿Cómo? Viene una regeneración a través de la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque en la ignorancia usted no sabía que estaba actuando mal. Y entonces cuando viene a las clases los domingos, o cuando viene aquí a los hermanos, a los sermones, o escucha la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, dice: ay, ¿cómo así que fornicar es del diablo? ¿Cómo así que tener relaciones íntimas antes del matrimonio, eso no le gusta al Señor? ¿Cómo así que la manera como estoy viviendo no es la manera que a Dios le gusta? Ay, el pastor me regañó y eso es porque él sabe algo. No, dice en Hebreos 4 que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y conoce aún la profundidad de nuestros tuétanos. Yo sé que hoy está llevando palo todo el mundo, incluyéndome. ¿Cuántos dicen amén? A través de la palabra. Por eso la palabra hace que usted se regenere. Usted se mira al espejo a través de la palabra y usted dice: uy, amanecí con un granito. Y usted, ¡pin!, ¿cierto? Uy, tengo aquí una cana, ¡pin!, al que es vanidoso. No las quite, que la Biblia dice que esa es la corona de los sabios, hermano. Entonces dicen amén. No es la tintura, hermana. Dele un fuerte aplauso al Señor. En la palabra está todo. Todo está en la palabra. Usted necesita un consejo, vaya a la palabra. Y viene ese proceso, tendón sobre tendón, músculo sobre músculo. La palabra nos ayuda a que seamos regenerados. Pero el Espíritu, ¿sabe qué hace? Dice Tito 1:3-5 que hay un lavamiento por medio del Espíritu y una regeneración. Hermano, también sea paciente. Hay personas que cambian así de una. En mi caso fue así. Por eso se me dificulta mucho entender los procesos. Porque perdón, yo el domingo era un pecador, pero créanme, no les digo mentiras, el lunes ya era un pastor. Dejé de pecar ese primer día. No volví a recaer en la inmoralidad. Y me tuvo paciencia para entregarle mis sueños y mis metas, sí, pero fue una regeneración de una, amado hermano. A otros no es así. Quizás otros recaen otra vez. El Señor les tiene paciencia, viene el lavamiento, pero necesitas palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ante los procesos más difíciles que hemos llevado en la iglesia o en mi vida personal, la palabra ha sido estandarte para mí. Un día nos dijeron que nos iban a demoler la iglesia y yo tenía que presentarme ante allí los detectives de la localidad, y había o paga o demuele, y no había ni plata ni querer demoler. Y me hicieron propuestas ilegales, me hicieron cosas que yo podía haber hecho. No tuve amigos en ese momento, no tenía un consejero claro. El Señor y su Hijo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor esa noche? Nunca lo voy a olvidar. Esdras 7:9. Porque la mano de Jehová estaba sobre él cuando Esdras dispuso su corazón a temer a Jehová. Dígale que tiene al lado, ya está del otro lado. Hay una palabra clara, hermano.
¿Cuál es la palabra? Un día yo entregué las llaves y dije, no más, iglesia, yo no aguanto este valle de huesos secos. Me voy, hermanos, a Tarsis. ¿Y sabe qué dijo el Señor allí en el Salmo 107? Nunca lo voy a olvidar, hermano. El Salmo 77:19 en la Nueva Traducción Viviente decía: porque se abrió brecha donde nadie podía ver, una senda que estaba ahí estaba preparada. Ay, yo dije, Señor, tú estás conmigo. Por una palabra usted puede caminar sobre las aguas. Por una palabra, amado hermano, usted puede ser vivificado. Por una palabra usted puede esperar, porque en Habacuc 2 dice: ponte en la brecha, anota la visión, y aunque tardare, Él la cumplirá. A veces tarda, pero dice el Salmo 105, el versículo 15 al 17, que el dicho de Jehová probó a José, amado hermano. La palabra nos prueba, la palabra nos perfecciona, la palabra nos santifica. El Salmo 119, el versículo 11 dice que si el dicho de Jehová, si la palabra está en mí, no vamos a pecar. ¿Sabe el día que dejé el trabajo? Mire, la palabra y el Espíritu me guía a obedecerla. ¿Sabe qué dijo yo tocando allá? Ganándome las lucas, hermano. ¿En serio? Y sabe, esa noche el Señor me dijo: ¿qué haces allí, Elías? Sola palabra, primer libro de Reyes, capítulo 19. Y yo, ¿cuál Elías? Martín Elías estará por acá. No era para mí, hermano. Yo no quería renunciar a esa estabilidad. A veces nos lleva Valle de Huesos Secos a renunciar a un empleo, a renunciar a sueños, a cambiar los caminos. Pero si usted obedece, amado hermano, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, Él da la palabra. Venga, necesito a alguien. Venga, Andrés. Rápido, Andrés, córrele. Mire, le quiero explicar, hermano, con plastilina. El Señor le da una palabra y le dice: Andrés, voy a usar grandes cosas contigo. Tu casa se va a restaurar. Vas a ver cómo el Señor restaura el altar familiar, y me van a buscar y se va a restablecer mi voluntad en tu vida. La palabra viene, ¡prun! Pero ¿sabe qué hace el Espíritu? La palabra está ahí y el Espíritu nos empieza a acosar. Oiga, hermano, obedezca. ¿Sí? No, uy, está cogiendo para allá. No, hermanito, oiga, quédese quieto. Eso no le conviene. No se junte con este hermanito, porque vea, ay. Y el Espíritu, hay una palabra. A ver, vaya a su casa, venga a ver, ahí hay unos hijos. Aquí hay una mamita, abrace a su mamita. Esta es la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. A veces se da la palabra, pero no hay Espíritu, y ahí se queda. Pero el Espíritu es el que está ahí, empujándonos, guiándonos, dirigiéndonos, exhortándonos, enseñándonos. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Termino. Entre más palabra obtengas, más vas a conocer la voluntad del Padre, y la vas a poner por obra por medio del Espíritu. Mire, le tiene consideración a Skeletor, hermanos. Se dio la promesa, Ezequiel 37:14: y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Y le tengo una buena noticia: esa promesa ya fue cumplida. En Juan 20 el Señor sopló y volvió la inspiración para con el hombre. En Hechos 2 volvió a soplar. Y hoy usted y yo, si queremos, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, mi conclusión es: Jeremías, sus huesos ardían por el Espíritu, porque más fuerte fui que yo. Me sedujo y fui seducido. Y hay un fuego dentro de ¿dónde? De mis huesos. Jeremías 20. Eliseo, hasta sus huesos sanaban. Unción hasta los huesos, hermano. Murió este hombre y allá unas pandillas echaron un muerto. ¿Y qué pasó con ese muerto? Resucitó. Unción hasta los huesos. Si te sientes en este mañana en sequedad, hermano, es válido. El Salmo 143, el versículo 6, David dijo: Señor, como tierra seca mi alma te anhela. En el Salmo 60 dice: estoy seco, Señor. Pero la buena noticia es que en Génesis capítulo 8, el versículo 8 y 9, salió la paloma del arca de Noé y dice que estaba buscando una tierra seca. Estaba buscando a alguien que dijera: yo quiero vivir, yo quiero que el Espíritu Santo esté en mí. Y dice que no la halló. Qué lamentable, porque el Espíritu quería reposar la planta de sus pies en una tierra seca y no encontró.
pero yo creo que en esta mañana él va a encontrar una tierra seca en donde reposar y en donde poder establecerse, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Puse una frase: si en valle de huesos secos tú estás, profetiza con fe. No te quedes detrás, proclama la verdad con fuego y pasión y vive en el Espíritu sin distracción. Así no serás un hueso sin vida, sino un testigo con alma encendida. ¿Cuántos dicen amén? Tómele una foto, hermano, porque usted publica el fútbol, usted publica, hermano, todo menos la palabra. Póngase de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana.